Días. Para mí, como siempre, es un placer el poder estar en este día dispuesto a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Espero que haya tenido unos días muy excelentes, muy bonitos, que la mano del Señor haya estado con usted, supliendo para todas sus necesidades, tocando su mente, su corazón, porque ese es mi anhelo, que cada día usted vaya amándole más al Señor y recibiendo la bendición que Él está dispuesto a dar a cada uno de sus hijos, de sus hijas. Gracias una vez más al Señor por esta oportunidad y le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, una vez más yo te doy toda la gloria, el honor y la alabanza que te corresponde. Te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te agradezco por todos tus cuidados, todas las bendiciones que nos has dado. Señor, gracias por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Te pido que tu palabra fluya con toda libertad, que llegue a nuestros corazones de tal manera que produzca una acción verdadera en búsqueda de ti. Ayúdanos cada día a concentrarnos más en ti, a adorarte, a alabarte y a bendecirte, y agradecerte por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Toca a tu pueblo, toca a tus hijos y a tus hijas, y que Señor, tu nombre siempre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo número 30, versículo número 8 y versículo número 9. Segunda de Crónicas 30, 8 y 9. La palabra del Señor dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha edificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. El pueblo de Israel vivía en un continuo sube y baja espiritual. Si el rey era malo, se olvidaba de las leyes del Señor, no obedecía para nada a Dios ni hacía su voluntad, y hacía cosas malas, y tanto así el pueblo, al verlo al rey que actuaba de esa manera, ellos también se olvidaban del Señor, dejaban de cumplir las leyes y ponían a Dios a un lado. En cambio, si el rey era bueno, entonces buscaba él, el rey buscaba a Dios, él buscaba hacer la voluntad del Señor, y venía sobre el pueblo un avivamiento, y todos se arrepentían de sus pecados. Eso es lo que nos narra en este libro de Crónicas. En este caso, vemos al rey Ezequías que estaba dispuesto a volver a adorar a Dios, a alabar al Señor y darle a Dios el lugar que le correspondía en medio del pueblo. Inclusive si usted tiene la oportunidad de leer todo este capítulo, se dará cuenta que el pueblo se había olvidado de las leyes de Dios, inclusive hasta los sacerdotes tuvieron que dejar su carrera, su oficio, para ir a trabajar secularmente, porque el pueblo dejó inclusive de apoyarles a los sacerdotes. Recuerde que la tribu de Leví no tenía herencia, sino que Dios dispuso que todas las 11 tribus restantes les mantuvieran, les sostuvieran. Pero el pueblo ya no lo hizo. Los sacerdotes tuvieron que volver a trabajar secularmente. Con el tiempo, el rey Ezequías empezó a buscar de Dios y empezó a hacer lo bueno y lo recto. Y entonces
leyendo la palabra del Señor, se dio cuenta que el pueblo hace tiempos no había participado de la Pascua. Y él dijo, vamos a hacerlo. Lastimosamente no había ni muchos sacerdotes para hacerlo y eso trajo mucha preocupación, pero él estaba dispuesto. Tanto así que envió cartas a través de todo Israel para que buscaran al Señor. Y justamente él les da un recordatorio y les dice que no endurezcan sus corazones como hicieron vuestros padres. Lamentablemente, como le decía al comienzo, el pueblo de Israel sufrió muchas cosas, muchos bajones espirituales, porque justamente los líderes, los dirigentes, no empujaron al pueblo a rendirse al Señor. Y justamente es lo que vamos a hablar de una vida rendida. Una vida rendida. Ese es el título de la meditación de la palabra. Ya había ejemplos anteriores de cómo el pueblo había sufrido por causa de olvidarse de las leyes del Señor. Y el rey pide que ellos vuelvan al santuario, vuelvan a la casa del Señor a servirle a Dios con todos sus corazones. Y entonces el ardor de la ira del Señor se apartará de ellos. ¿Les suena un poco familiar? En estos tiempos hemos estado pidiendo que la gente se vuelva hacia el Señor, que busquen de Dios. Esta pandemia todavía no ha pasado, pero como que la gente ya se acostumbró. Inclusive han dejado de orar, han dejado de apoyar la obra de Dios. Y poco a poco se van olvidando, supuestamente entrando a la nueva normalidad. Lastimosamente, en la nueva normalidad, la gente no busca a Dios. Y el rey les habla, les dice y les garantiza que si se vuelven al Señor, si se vuelven a Jehová, aquellos hombres y mujeres que se encuentran cautivos hallarán misericordia de parte de Dios. Porque Dios es misericordioso, Dios es amoroso. El Señor siempre está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Casi todos hemos escuchado frases como no te rindas, no te dejes, defiende tus derechos, échale ganas. Yo mismo he empleado en muchos de mis consejos, en muchos de los estudios bíblicos, en muchos de las prédicas también, le he dicho que no se rinda, le eche ganas, que vaya para adelante y todo. Pero en esta oportunidad quiero pedirle con todo mi corazón que se rinda delante del Señor. No nos podemos rendir delante de nadie, sino delante del Señor. Mucha gente vive con una rebeldía en la vida. Viven como, perdónenme la comparación, la expresión, como caballos salvajes, que no hay quien los domine. Pero deben tener en mente que tenemos un Dios todopoderoso y que solamente delante de Él tenemos que rendirnos a Él. Porque cuando nosotros nos rendimos al Señor, encontramos algo maravilloso y especial, algo precioso. Y qué pena que la gente, inclusive dentro de las iglesias, supuestamente que se llaman hijos e hijas de Dios, no han aprendido a rendirse completamente al Señor. Y dicen, yo estas cosas yo lo puedo hacer, yo estas cosas yo lo puedo hacer, en vez de dejarle todo a Dios. Nosotros tenemos que aprender a rendirnos. Rendirse significa someter una persona a dominio o poder de otro. No estamos hablando de someterse en la carne, sino en el espíritu y en todo nuestro ser a Dios. Entregarse por completo a Dios, así como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hicieron los discípulos, como lo hizo Pablo y muchos más. Rendirse delante del Señor.
La vida rendida o la vida entregada a Dios, primeramente, uno debe reconocer que ya está muerto al pecado. ¿Qué significa estar muerto al pecado? Porque muchas veces dice, pero ¿cómo yo estoy muerto al pecado si yo respiro, estoy bien y todo? Pero no, ¿sabe qué es? Justamente cuando uno se da cuenta que las cosas que antes le esclavizaban a uno y que cometía fácilmente pecado, ahora ya no lo domina a uno. Significa que es liberado totalmente del poder de esta fuerza. Por ejemplo, hermanos, antes yo era un alcohólico. Y no alcohólico anónimo, sino alcohólico bien conocido. Un alcohólico social que brindaba con sus amigos, sus amigas, de toda cosa hacía un pretexto para tomar. No importaba el día, no era solamente el fin de semana, cualquier día era bueno. Sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cualquier tiempo, cualquier día, cualquier cosa, ocasión. En otras palabras, imagínense que si me encontraba con un amigo era cuestión de celebrar. Si no le veía a otro también era cuestión de celebrar. Como podía decir, si llovía celebraba y si no llovía también celebraba. Pero el pecado me asediaba, imagínense. Una vida así era una vida que uno pensaba que, wow, estaba logrando muchas cosas, era algo fenomenal, pero en realidad me daba cuenta que yo era un esclavo, hasta cuando el Señor me liberó. Y ya son casi 47 años que en mi cuerpo no ha entrado una gota de alcohol. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta justamente que el Señor me dio el poder para rechazar al pecado y decir no, liberado de este destructivo poder. Porque el pecado tiene un poder tan tremendo y la gente vive en un círculo vicioso y necesitamos entregarnos al Señor, porque cuando nos entregamos al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, el Señor nos libera, rompe las cadenas. Porque antes era lo que éramos, unos pecadores. Porque todo el ser humano, si no recibe a Cristo, está muerto espiritualmente en su pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerde que ser destituido es ser puesto en bajo, llegar hasta lo más bajo. Y eso es lo que hace el pecado. Y justamente dice, por cuanto todos pecaron, no hubo nadie que sea libre. Allá en el libro de Romanos 6:23 también nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor rompió nuestras ligaduras, rompió nuestras cadenas y nos hizo libres. Como yo decía, ya el pecado del alcoholismo ya no rompió todo el poder. Está roto todo ese poder. ¿Por qué le digo esto? Porque yo puedo mirar alguna propaganda o puedo mirar una cerveza, una copa de licor, lo que sea. Para nada, ni siquiera por el pensamiento viene un antojo o mire qué bueno sería. Para nada. Ahí me doy cuenta justamente que el Señor me hizo libre de todo este pecado. Qué bueno es nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que usted sea libre completamente, que usted viva una vida en abundancia, una vida maravillosa en el Señor. Porque aquellos que hemos muerto al pecado, hemos sido reconciliados a través de Cristo Jesús. Recuerde que el Señor nos decía ahí que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No solamente el Señor nos garantiza
que vamos a tener vida abundante aquí, sino también vida eterna después que salgamos de esta tierra. Porque recuerden, y muchas veces le hago recordatorio, ninguno de nosotros puede escaparse de morir. En cualquier instante, cualquier momento podemos hacer. En Santiago está escrito, dice que la vida es como la neblina. Muy pronto se levanta y muy pronto desaparece. Por eso lo importante es aprender a rendirse al Señor. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué bonito es reconciliarse. Wow, reconciliarse. Imagínese, y con Dios. Por eso el rey Ezequías le pedía al pueblo que se arrepienta de sus pecados, que reconozcan que han pecado, porque Dios está dispuesto a extender su amor y su misericordia. Él es clemente y misericordioso. Y que hay que volverse a Él. Qué hermoso es cuando uno se reconcilia con algún amigo, una amiga, o quizás con algún hermano, una hermana que en algún momento de la vida tuvo ciertos roces, ciertos conflictos. Y llegó el momento que había una grande amistad y se rompió por muchas razones, que en este momento no es del caso mencionar. Y pasaron enojados una semana, 15 días, un mes, años, o quizás muchos años. Pero llegó el momento que ya no pudieron escapar y alguien se puso en la mitad para interceder por ellos y se reconciliaron. Y él pidió que se reconciliaran, que se perdonaran unos a otros y volvieran a una amistad. Es lo que hizo el Señor Jesús. Usted y yo estábamos separados del Padre, separados de Dios. Y el Señor vino a morir en la cruz del Calvario, puso su vida para que usted y yo seamos reconciliados con el Señor. Y podemos ahora, con toda libertad, entrar al lugar santísimo y adorarle, alabarle, bendecirle a nuestro Señor. Y darle toda la gloria, todo el honor que le corresponde. Y adorarle y alabarle con todo nuestro ser. Porque ahora hay libertad. Recuerda que antiguamente solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Solamente el sumo sacerdote. Pero ahora usted y yo, a través de Cristo Jesús, podemos entrar 24 horas del día, 7 días de la semana, para adorar y alabar a nuestro buen Padre. Es lo que hizo el Señor Jesús, nos reconcilió. Por eso vale la pena servirle a Dios con todo el corazón y rendirse completamente a Él. Estar muerto al pecado significa que el pecado ya no tiene dominio absolutamente sobre usted. Es como si usted debía a alguien un poco de dinero y llegó el momento que se pagó esa deuda, usted se siente como libre, se siente tranquilo, se siente que usted puede caminar donde sea con libertad, porque no hay ese momento que se va a encontrar con la persona que le va a reclamar el pago y le va a decir, tú me debes, págame. No, sino que usted se dio cuenta que alguien pagó por usted también. Y es lo que hizo el Señor, le voy a repetir, el Señor hizo cosas hermosas ahí en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, hermanos, sino que la vida entregada al Señor, la vida rendida a Dios, nos da un compañerismo con Cristo y con los demás. Como estábamos hablando justamente el miércoles pasado, de tener ese compañerismo con el Señor, estar juntos con Él, caminando con Él y en Él. Ahí en Primera de Juan, capítulo número 1, el versículo número 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, le vuelvo a repetir la cita, Primera de Juan 1, 6 y 7.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vivimos en un espiritual compañerismo con las demás personas, con Dios, con el Señor, con un mismo interés, una común asociación. Cuando escuchamos esta palabra, por ejemplo, asociación, es un grupo de personas que se reúnen con un fin común, y es procurar el beneficio de todos los afiliados. Y usted y yo somos hijos del Señor. Y yo quiero siempre lo mejor para usted. Porque Dios siempre anhela lo mejor para usted. Y como yo soy un hijo de Dios y vivo en la luz de Él, entonces yo voy a querer lo mejor para usted. Para orar por usted. A mí me encanta, me emociona cuando escucho noticias de alguien que está bendecido de parte del Señor. Le doy las gracias al Señor por usted. Que el Señor cada día tiene cuidado de usted y le bendice y le fortalece y le cuida en su entrada y su salida. Me emociona saber todas estas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque uno dejó a un lado ya el egoísmo, dejó a un lado la vanidad, dejó todas estas cosas, porque cuando uno se rinde al Señor, se rinde completamente a Él. Y lógico, como estamos en Él, vivimos de un compañerismo espiritual y siempre anhelamos lo mejor para los demás. Estamos unidos en Cristo, estamos unidos por Cristo. Quizás usted dirá, a mí nadie me conoce, nadie sabe de mí. Pero recuerde que Dios sí le conoce y Dios sabe de usted. Y Él está dispuesto a bendecirle, a fortalecerle. Pero lo que tenemos que aprender es a rendirnos a Él. Entregarnos completamente al Señor. Porque miren, hermanos, ya tenemos mucha historia de dónde aferrarnos para sacar ejemplos buenos y ejemplos malos. La historia misma del pueblo de Israel es un legado, es una herencia maravillosa y formidable de procurar hacer las cosas buenas que ellos hacían y dejar a un lado las cosas malas que ellos hacían. Porque cuando ellos obedecían al Señor, eran invencibles, eran poderosos, porque la mano del Señor estaba con ellos. Pero cuando no obedecían al Señor, Dios les dejaba a la voluntad de sus enemigos. Y tenían muchos fracasos y muchas derrotas. Hay que buscar al Señor, hay que rendirse completamente a Dios. Nuestras peleas y nuestras batallas, Él es las que las pelea y las lucha para darnos la victoria. Es bueno rendirse al Señor. Tener una vida entregada a Dios, rendida a Él, está dedicada completamente a servirle a Dios sin preguntar la razón o por qué. Por ejemplo, en el caso de Noé, Dios le dijo, construye un arca. Y le dio direcciones, les dio órdenes, qué es lo que tenía que hacer, inclusive las medidas del arca. Y jamás de los jamases usted lee que Noé dijo, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y esto que el otro, y se empezó a preguntar. Simplemente la palabra de Dios nos dice, en Génesis 6:22, le repito la cita, Génesis 6:22 le dice, y lo hizo así Noé, o sea, siguió todas las instrucciones, las direcciones que Dios le había dado. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
Es lo que yo también procuro hacer. Si el Señor me da una palabra, yo tengo que predicarla, yo tengo que enseñarla. Y no voy a decir, no, esto está muy fuerte, no, hermano. Es la palabra del Señor, no es mi palabra. Rendirse al Señor es obedecerle a Dios sin chistar, sin preguntarse la razón, el por qué o acá. Cuando Dios tuvo una plática con Isaías, y Isaías tuvo una revelación de Dios, ahí en el libro de Isaías 6:8, le repito, Isaías 6:8, dice, después oí la voz del Señor que decía, con una pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Una orden, sin preguntar por qué. El Señor Jesús mismo. Allí en Juan 4:34, cuando después de que tuvo la plática con la mujer samaritana, y los discípulos le preguntaron que si tenía hambre, porque ellos fueron a buscar comida para que el Señor coma también. El Señor nos dice ahí en Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos, rendirnos al Señor. Dios tiene un propósito especial con su vida. Cúmplala, obedézcala, y va a ver, y va a notar una diferencia muy especial. Pablo mismo, que en ese tiempo que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, que todavía él se llamaba Saulo y le conocían como Saulo de Tarso, dice que estaba yendo para Damasco y ahí tuvo el encuentro con el Señor. Y dice ahí en el libro de Hechos, capítulo número 9, versículo número 6, le dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y cuando él llegó a Damasco, llegó ciego. Ananías, un discípulo del Señor, recibió también la orden y le dice, anda y ora por Saulo. Y Ananías dijo, no, es que he escuchado las noticias que este hombre trae males para tu iglesia. Y el Señor le dice, anda y ora. Y fue Ananías y dijo, el Señor me ha enviado para que ore por ti, para que recibas la vista. Porque el Señor te va a enseñar cuántas cosas vas a tener que padecer por causa de su nombre. Y cuando usted lee todas las epístolas del apóstol Pablo, se va a dar cuenta que él jamás le reclamó al Señor. Él obedeció y Dios lo usó. Jamás de los jamases él dudó del poder de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno está entregado totalmente al Señor, al servicio de Él, todo le va bien. Aun cuando en la carne suframos, o en este mundo sufriremos, pero hermano, eso es otro cuento. Lo importante es que nosotros tenemos un premio, una recompensa allá en el cielo. Tenemos que obedecer al Señor. La vida entregada o una vida rendida es algo que está vivo para Dios a través de Cristo Jesús. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Primera de Corintios 15:22, Primera de Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados. Cuando una persona se está ahogando, el salvavidas viene rápidamente y se acerca. Y lo curioso es que jamás va y le abraza, sino que se pone a 1 metro a 2 metros de distancia y le empieza a dar instrucciones. Y le dice que patalee, que se mantenga ahí moviendo los pies, que él le va a guiar, que él le va a sacar. Nunca se acerca y le abraza, porque el hombre o la mujer que se está ahogando en la desesperación le puede abrazar y los dos pueden ahogarse. Pero si ve que esta persona no obedece, en muchos de los casos, le da un golpe tal que lo noquea, podemos decir, le quita, ¿qué es decir?, el aliento, y la persona queda toda así, rendida, sin fuerzas. Y entonces el salvavidas le agarra y le lleva hasta la orilla de la playa y le salva la vida. Aprendámonos a rendirnos al Señor. Vale la pena rendirse a Dios. Recuerde que Ezequías dijo: someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el autor de su ira y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Él es clemente y misericordioso. Dios está listo para extender su amor. Ahora la pregunta sería: ¿está usted listo? ¿Está usted lista para rendirse al Señor? Si no lo ha hecho, debería hacerlo. Debería considerar firmemente rendirse completamente al Señor. Grandes beneficios nos hemos perdido porque no hemos rendido nuestras vidas al Señor. Pero es tiempo ya que dejemos a un lado la vanidad, que dejemos a un lado ese orgullo que tenemos y que aprendamos a sujetarnos a la ley de Dios, que aprendamos a someternos a su voluntad, porque todo lo que Dios quiere es bendiciones para usted y para mí. Los pensamientos que Él tiene para usted y para mí siempre son buenos. Quizás usted dirá: pero voy a tener que dejar estas cosas, dejar esto, dejar lo otro. Vale la pena. ¿Por qué? Porque hay mayor retribución cuando uno le sirve con todo el corazón al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos toque nuestra mente y nuestros corazones y que nos rindamos a Él. Incline su rostro. Señor, aquí estoy delante de tu presencia, dándote a ti toda la gloria, el honor y la alabanza que te corresponde. Agradeciéndote por todos tus favores, todos tus cuidados, todas tus bendiciones. Señor, te pido con todo mi corazón que si hay algo que está estorbando en mi relación contigo, que la quites. Que ahora mismo, Señor, nuestra voluntad se rinda a ti. Hay una canción que se cantaba hace algún tiempo y que decía: yo me rindo a Él, todo yo me entrego a Él. Pero muchas veces la cantamos, pero jamás la meditamos. Pero ahora, este día, es el día que de veras vamos a tomar ventaja de la bendición que trae el rendirnos a ti. Señor, me rindo a ti, delante de ti, con todo mi corazón, con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Te pido que tú me perdones todos mis pecados, que me laves, que me limpies por la sangre preciosa que tu Hijo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y que ahora yo me levante en victoria y que de aquí en adelante pueda vivir una vida victoriosa
rindiéndome a tu voluntad. Señor, extiende tu mano sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, y que puedan encontrar en ti todo lo que buscan, todos sus anhelos, todos sus deseos. Los bendigo, Padre mío. Gracias, Papito del cielo, por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Síguenos hablando, síguenos tocando y síguenos preparando para un día estar en tu presencia. Gracias, Padre lindo, por todo. Reciba una bendición de parte de Dios para su vida, para su familia, para toda su casa. Y que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu sea y vaya con cada uno de nosotros. Y el pueblo del Señor dice, amén. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.